la Red de Sindicalistas de Izquierda Unida ha vuelto a organizar un acto, esta vez sobre el acuerdo de pensiones, que nos hemos adelantado un poquito porque hasta el jueves no se ratifica en el Congreso. Esperemos que se ratifique, ya que este acuerdo pues, ha incidido en algunas materias que hasta ahora no se había incidido. Es complementario a los acuerdos que hubo en 2021 y en 2022, y esto acaba con los recortes que supuso la reforma del PP de 2013. Yo no voy a extender en lo que es el acuerdo porque para eso estoy acompañada de David Jabato, que es el secretario de Formación Sindical de Comisiones Obreras, y va a explicarnos más en profundidad lo que nos atañe y los cambios que ha supuesto este acuerdo, y a Paco Figueroa, conocido por todos, que es el responsable de conflictos de Izquierda Unida, y bueno, pues él nos va a hacer más historia de cómo hemos llegado a esto, y como decía anteriormente en el chascarrillo de antes de empezar, pues bueno, el acuerdo recoge cosas que seguro que para algunos nos hemos quedado cortos, como ocurre casi siempre que llegamos a un acuerdo, pero es que va en nuestro ADN, seguir pidiendo siempre pues lo que consideramos que es mejor para nuestra clase, que somos la clase trabajadora. Unas pinceladas de cosas nuevas del acuerdo, pues es un sistema que va a garantizar las pensiones mínimas, las no contributivas, ligado al riesgo de pobreza. El periodo de cálculo varía porque se puede elegir entre los últimos 25 años o los mejores 27 cotizados. Por ejemplo, recoge también que cotizan los becarios, y además establece un mecanismo de seguimiento y de revisión que está muy tasado. Se recoge muy bien el papel del diálogo social, y bueno, pues yo no me quiero extender más. Hay algo que no sé si saldrá a lo largo del debate. Esta mañana en la asamblea que hemos tenido ha salido, como no podía ser de otra manera, que es lo que está ocurriendo en Francia. Pero en Francia no podemos compararnos porque son distintos los sistemas no son homogéneos. Por ejemplo, en España nosotros nos podríamos jubilar con 67 o 65 años si tenemos cotizados más de 38 años y medio, y allí para jubilarse con 62, que ahora lo elevan a 64, son 42 o 43 años. Eso no exime que no nos solidaricemos con las movilizaciones que están haciendo los trabajadores, porque se están movilizando lo mismo que nosotros nos movilizamos en el momento que nos tocan lo que tenemos y nos recortan unos derechos ya pues que hemos conseguido a base de la pelea de todos nuestros pasados, nuestros padres, nuestros abuelos, que son los que han ido consiguiendo pues las cosas que por desgracia los gobiernos del PP nos han ido quitando. Y sin más, David, yo creo que vas a incidir tú más en todo lo que supone este nuevo acuerdo de las pensiones, ¿vale? Bien, pues muchas gracias. Piedad, ¿se me escucha bien? Se me escucha bien. Bien. Bueno, procuraré no hacerlo muy pesado. Me lo he preparado más o menos esquemáticamente, aunque luego seguramente que podremos dar respuesta a alguna cuestión más adelante. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero plantearos es que este acuerdo de pensiones pareciera que es un acuerdo que solo contempla los acuerdos más recientes de este último mes, y sin embargo estamos hablando de un acuerdo que comprende casi 3 años de negociaciones, Y una primera fase de este acuerdo se alcanzó en junio del año 2021 con elementos muy importantes que yo no quiero dejar pasar sin señalar, porque son muy relevantes, trascendentales. Por lo tanto, esta negociación en 2 fases se marcaban 5 elementos, 5 objetivos, 5 áreas de actuación centrales que yo voy a tratar de enumerar lo más rápido posible. Luego yo sé que Paco hará una digamos, contextualización más política del asunto, y yo me voy a centrar más en los aspectos, aunque también haré, lógicamente, alguna pincelada de carácter político, inevitablemente, cuando se habla
este tipo de cosas. Bueno, la negociación, decíamos, se enmarca también en el contexto de una negociación que se ha venido acelerando en los últimos meses como consecuencia fundamentalmente de la necesidad de cerrarlo antes de que terminara esta legislatura con el actual gobierno de coalición, por supuesto, no esperar a situaciones futuras que son de gran incertidumbre, eso es obvio, que tenía que contar con un acuerdo interno dentro del propio gobierno entre los dos partidos, entre las dos fuerzas que lo forman, el gobierno de coalición, y que además tenía que estar sustentado por una mayoría parlamentaria suficiente para que en su tramitación el jueves, comentaba Piedad antes, pues todo salga bien. Además, también, de alguna manera, condicionados el calendario y algunos de los elementos centrales por los compromisos que el Gobierno de la Nación había adquirido en relación a los fondos de recuperación, desarrollo y resiliencia europeos, en el sentido de que el Gobierno había hecho una serie de previsiones en un memorándum que remitió a la Unión Europea y esta, a su vez, pues había hecho una serie de exigencias de medidas, digamos, de equilibrio de la financiación del sistema público. Bien, además, el acuerdo no sale de la nada, la negociación no viene de la nada, se basa fundamentalmente en las recomendaciones del grupo técnico, del grupo de los técnicos del Pacto de Toledo. Por lo tanto, tiene un sustento técnico amplio, por más que luego comentaremos aquellas cuestiones que ahora plantea la Autoridad Independiente Fiscal, la AIREF, que, bueno, son digamos, de detalle quizás más que nada, o incluso de índole más política que técnica, como luego comentaré. Bueno, además, el acuerdo, yo creo que es coherente con la posición que Comisiones Obreras ha mantenido en todos los procesos donde se ha debatido, se ha discutido o se ha hablado del asunto de las pensiones. En algunas ocasiones, con nuestra mayor rechazo, nos llevó a la primera huelga de 1985, la primera huelga general en este país fue en relación con el sistema público de pensiones, o en otras ocasiones como, digamos, sustento de los acuerdos que luego se configuraron a través del Pacto de Toledo y sucesivos. En ocasiones, insisto, con un gran rechazo que nos ha llevado a movilizaciones de carácter general y en otras ocasiones, pues, sustentando determinados acuerdos. Nuestro principal fundamento en todas estas negociaciones, en todos estos procesos, era el de mantener en la esfera de lo público, es decir, las pensiones públicas, mediante un acuerdo de financiación suficiente, que no redujese las prestaciones, sino que las fuera aumentando paulatinamente, ya hablemos luego los elementos, y que además, lógicamente, se nutriese de las aportaciones necesarias de una manera justa y progresiva en función de los ingresos, de las rentas y de la aportación de las empresas. Esto es muy importante decirlo y luego veréis por qué lo comento. Bueno, entonces, ¿por qué hay un rechazo de la COE a este proceso? La COE, como recordaréis, acordó en el año 2021 una parte que ahora explicaré de esta primera fase, estuvo en el acuerdo la COE. ¿Por qué? Porque de lo que se hablaba era de los nuevos derechos, ampliación de la revalorización, en fin, pero no se había definido cuál era el método de aportación, el método de financiación, cuáles eran esos nuevos ingresos, en qué cuantías tenían que formalizar para sostener el sistema público. Y es ahí cuando entramos en ese debate sobre quién financia y cómo se consiguen nuevos ingresos, una vía de nuevos ingresos, es cuando, lógicamente, la patronal se desmarca como socio. Hay que decir que esta reforma es una reforma sistémica, porque abunda en un elemento central. El sistema público de pensiones se financiará con los propios ingresos del sistema, que hay que mejorarlos y aumentarlos, y llegado el caso, también con las transferencias de los presupuestos generales del Estado, suficientes como para sufragar, abordar aquellos gastos en pensiones que en un día se llamaban gastos impropios, pero que ahora no nos gusta ese término, pero que, bueno, fundamentalmente son las pensiones asistenciales, los complementos a mínimos, las políticas activas de empleo, etcétera, etcétera. Un paso más, el tercero quizás definitivo, en aquello que era la separación de fuentes y la racionalización de los gastos y de los ingresos del sistema de pensiones. Y se hace además recuperando una parte del terreno perdido con las empresas
que entre el año 1979 y el año 1995 vieron reducidas sus aportaciones, sus cotizaciones, sus costes de cotización en torno al 5%. Al 5%. Eso supuso una reducción de aproximadamente, se calcula en términos actuales, de unos 29.000 millones de euros que dejaríamos de ingresar todos los años, que hemos dejado de ingresar cada año en función de esa dinámica perversa que entre el año 1979 y el año 1995 supuso ese gran, digamos, terreno perdido y ese gran terreno avanzado por parte de las empresas en la reducción de sus aportaciones al sistema público. Por lo tanto, ahora, en este caso, vamos a aumentar las cotizaciones y de manera relevante para las empresas en algunos casos. Por supuesto, en relación con los ingresos, en relación con la fortaleza de nuestra economía, no debería de poner en peligro, no va a poner en peligro en ningún caso la viabilidad de las empresas, pero recupera parte del terreno perdido. Porque esta era la única fórmula para abordar un incremento notable de personas pensionistas en los próximos años como consecuencia de la jubilación de las cohortes de edad de la generación del llamado baby boom. La única fórmula, si no era la de reducir drásticamente los gastos y, por tanto, las pensiones y las prestaciones, la única fórmula era incrementar los ingresos. Y en eso estamos. Y yo creo que esa es la línea central y la bondad de este acuerdo. Yo he firmado, como todos muchos de los que estáis aquí, hemos firmado acuerdos de convenios, por ejemplo, malos. Sí, dependiendo de las circunstancias. Regulares, buenos, y hemos hecho acuerdos también muy buenos. Pero en ninguno de los casos, ni siquiera en los acuerdos muy buenos, hemos firmado lo que hubiéramos querido firmar. Siempre, obviamente, hay un margen para la mejora y claro que no tenemos todas las piezas en el puzzle que nos gustaría, pero teniendo en cuenta la coyuntura, el momento político, económico, social, a mí me parece que es un acuerdo en la tendencia, que tiene una tendencia buena y yo creo que además con una valoración, como ahora veremos, muy positiva en términos reales. Bueno, por lo tanto, es el tercer paso que se da en el tema de separación de fuentes, el hecho de que el gobierno haga una aportación de hasta dos puntos del Producto Interior Bruto para acometer esos gastos determinados que se llaman impropios. Ese sería el tercer paso y definitivo en la separación de fuentes que se inició en el año 95 ya con lo que era la asunción de los gastos de la sanidad pública y que también, bueno, pues las políticas sociales y que en otros casos, pues también fueron digamos, asumiendo otros gastos que eran determinados gastos impropios. Bueno, entonces son dos fases, dos momentos, 2021-2023. 2021, primer acuerdo de junio, un acuerdo para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, mediante la revalorización de estas conforme al IPC real del año anterior. Esto contrasta, obviamente, con las políticas de contención del gasto en pensiones que suponían una revalorización en los términos anteriores del 0,25% anual. Imaginémonos las consecuencias que hubiera tenido en un marco de inflación como la que hemos tenido este año, una pérdida de poder adquisitivo superior al 5% para todas las personas pensionistas en este país si no se hubiera corregido ese acuerdo en el año 2021. Además, hemos derogado el factor de sostenibilidad, que era el torpedo en la línea de flotación del sistema público de pensiones. Este método no venía a ser nada más y nada menos que un sistema de reequilibrio para que en función de la edad de supervivencia de las distintas generaciones se fueran recortando las prestaciones para mantener siempre un porcentaje determinado del Producto Interior Bruto, esa sería la referencia, en torno al 10%, e ir ajustando por la vía de los gastos sin acometer políticas de nuevos ingresos. Esto era, lógicamente, un método perverso que iba a suponer unas pérdidas importantísimas en las generaciones futuras y, por lo tanto, una ruptura del principio de solidaridad intergeneracional. Imaginémonos a los jóvenes cotizantes durante los próximos 20, 30 años cotizando para mantener, digamos, las pensiones de las personas que en su momento las cobremos, pero con unas expectativas de cobro mucho menores. Eso quedaría al traste con el propio sistema y generaría un terreno
abonado para la aparición de lo que siempre han querido, que es los sistemas complementarios de pensiones, los sistemas privados, la privatización de los sistemas de pensiones. Bueno, para mí creo que eso fue importantísimo en el año 2021, la derogación del factor de sostenibilidad. En segundo lugar, la revisión con carácter del mantenimiento del poder adquisitivo y, por supuesto, la aportación del capítulo presupuestario para afrontar todos aquellos gastos que ahora se denominan ya impropios o no propios del sistema contributivo, como son todos los complementos a mínimos, las pensiones asistenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, además se incorporó ya un mecanismo de equidad intergeneracional, es decir, una cotización adicional. Una cotización adicional que en su momento, bueno, el año pasado, hemos empezado este año, tenía un objetivo, que es el de conformar una hucha, un fondo de reserva de pensiones, que, bueno, pues fuéramos aportando trabajadores y trabajadoras y empresas. En este caso, el MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, supone, en estos momentos, ahora se amplía, ahora estamos hablando de un 0,6% del salario, el 0,1 lo aporta la persona trabajadora y el 0,5 lo aporta las empresas. Como veréis luego, este mecanismo se amplía de manera importante en el sentido de conformar ese fondo de reserva de las pensiones que va a suponer un colchón para atender esas tensiones que el sistema, lógicamente, por las cuestiones de edad y las distintas generaciones, va a ir teniendo en los próximos años. Hemos vencido una tendencia que era la de vamos a ajustar el sistema de tal manera que cuando tengamos una tensión, reduzcamos las prestaciones y luego, si acaso la tensión se rebaja, podremos de nuevo incrementarlas. Esto no se lo cree nadie. Cualquier cambio estructural en lo que era los gastos y las prestaciones iba a tener, sabemos todos, un carácter definitivo que en ningún caso se iba a revisar en hipotéticas situaciones más favorables. En fin, además, tenemos otras medidas que se aprobaron en el año 2021, entre ellas, lógicamente, la cotización por ingresos reales de las personas que están acogidos al régimen de trabajadores por cuenta propia, ¿no? Las personas autónomas, que ahora, en vez de cotizar por módulos, por promedios, pues ahora van a cotizar por los ingresos reales, lo que va a suponer una mejora de los ingresos y también, lógicamente, una mejora de las prestaciones de estas personas. Esto afecta a 3,2 millones de personas. Es una cantidad importante. Bueno, entonces, además, lo digo para que tengamos una idea, este año los presupuestos generales del Estado transferirán casi 10.000 millones de euros al sistema público de pensiones para el sostenimiento de lo que antes mencionaba, de estos elementos como son las políticas públicas de empleo, bonificaciones a la contratación, etcétera, etcétera, incluso los complementos por brecha de género, etcétera, etcétera. Bueno, en la fase ya de 2023, esto fue 2021, muy importante, pero en el año 2023 se han hecho varias cosas. La primera, que no quiero dejar de señalar, el SMI, el acuerdo para el incremento durante los últimos años del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral, en el sentido de que mejora y consolida el empleo estable, genera también de manera directa un importante respaldo al sistema público de pensiones. La elevación de las bases mínimas tiene que ver también, lógicamente, con la percepción de salarios mínimos más elevados. Quiero decir que todo también es importante señalar que en materia de pensiones, los acuerdos sobre SMI y los acuerdos de reforma laboral son relevantes. Bueno, la mejora sustancial de los ingresos tiene que ver con varias medidas. Uno, el incremento por cotizaciones ampliando las bases máximas de cotización. Sabéis que ahora mismo la base máxima de cotización está en torno a los 53.900 euros al año, en función de cerca de 4.000 euros y pico, no recuerdo, pero vamos, 53.900 al año. Y a partir de ahí, sabéis que esos salarios no cotizaban a la Seguridad Social. Y había una base, ahora mismo, cada año, de 30.000 millones de masa salarial que no cotizaban, que no computaban efectos de
del sistema público de pensiones. Nosotros hubiéramos querido destoparlo todo, es decir, que se pague hasta el último céntimo, se gane lo que se gane, ¿no? Es verdad que esto no lo compartía el gobierno, por lo menos la parte socialista del gobierno, y haya habido un tira y afloja, pero en cualquier caso la tendencia que se alcanza finalmente, que es la de superar, la de subir en un proceso paulatino desde los 54.000 euros actuales hasta los 75.000 que serán la base máxima de cotización en el año 2050. Este es el proceso para ir incrementando la base de cotización de manera anual. ¿Cómo? La base máxima se va a actualizar cada año con el IPC, igual que las pensiones, pero además se le va a aumentar un 1,2% más cada año. De tal manera que la base va a ir aumentando por encima del IPC. Por supuesto, va a haber más gente que coticen y más cuantías y, por lo tanto, más ingresos. Eso se verá también reflejado en una mayor pensión, no en la misma cuantía, obviamente, porque esto es un mecanismo de solidaridad interpersonal también, no intergeneracional, sino entre las personas con mayor renta y menor renta. Y, por lo tanto, hay una mayor aportación solidaria, pero también habrá una prestación en su día mayor para las pensiones máximas. Tenemos que decir que la base máxima de cotización en España era una de las más bajas, es una de las más bajas de todo el entorno europeo y se estaban dejando de gravar muchísimos miles de millones que no contribuían al sostenimiento del sistema público de pensiones. Bueno, vamos a ver, es un 1,2, se lleva de 54 a 75.000 y eso supone una recaudación, se supone que hasta el año 2050 habremos recaudado con esa medida unos 69.000 millones de euros. 69.000 millones de euros por haber grabado durante estos años, estos 28 años que quedan, grabando esas cuantías, esas bases, 69.000 millones. Si descontamos de esos 69.000 millones el dinero que habrá que pagar a esas pensiones máximas, que también se incrementarán, el incremento neto del sistema está en torno a los 56.000 millones de euros. Por lo tanto, es una medida importantísima. Esto estamos hablando del 4,22% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, es una medida importante. Para que os hagáis una idea, la pensión máxima hasta el año 2050 crecerá un 3%. Solamente, o sea, será la actual más un 3%. Sin embargo, la base se habrá aumentado de cotización en un 38%. Por lo tanto, hay una mayor aportación de las rentas altas al sistema público de pensiones. Ineludiblemente así hay que leerlo. Luego el mecanismo, decía, el mecanismo de equidad intergeneracional para formar ese fondo, esa hucha de las pensiones, ese mecanismo de nueva cotización, pasa del 0,6, mencionaba antes, eran 0,5 empresa y 0,1 trabajador, va a pasar al 1,2. De tal manera que los trabajadores aportaremos un 0,2 de nuestro salario para la seguridad social y las empresas un punto porcentual más de cotización. Yo imagino que ahora vais entendiendo por qué la COE obviamente se opone a este acuerdo, porque va en el sentido, lógicamente, de recuperar parte de las aportaciones patronales que se perdieron anteriormente, ¿no? Y además del mecanismo de equidad intergeneracional y además de destopar las bases máximas, existe otro complemento. Otro complemento que se llama cotización solidaria para esos salarios que estén por encima de cada una de las bases. Ahora son 53.000. Bueno, pues a partir de esos 53.000 euros, además, habrá una cotización adicional del 1% inicial, además, para esos salarios que se escapan del máximo. Un 1% sobre las cuantías realmente cobradas y se incorporarán un 0,25 anualmente. De forma que al cabo del periodo, en 2045, creo recordar, sí, en 2045, estos sueldos que se escaparán ya de 75.000 euros tendrán una cotización adicional del 6% sin contraprestaciones, sino que es una cotización de solidaridad para el sostenimiento del sistema público de pensiones. Eso también va a suponer aproximadamente un 2,4% del Producto Interior Bruto. En fin, se calcula que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social al cabo de este periodo, entre el 2045 y 2050, podría alcanzar el doble
del que tuvimos anteriormente, que recordar que fue de hasta 70.000 millones. Es decir, podríamos llegar a los 135.000, 140.000 millones de euros de fondo de pensiones para afrontar situaciones que pudieran darse en el entorno de 2050, que es cuando se va a observar una curva importante de incremento del gasto como consecuencia de la jubilación de estas categorías, ¿no? Bueno, y luego otras muchas medidas que tienen que ver fundamentalmente para reducir la brecha de género en las pensiones y también las pensiones mínimas y no contributivas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, recordar que las pensiones mínimas en este país, 2/3 de ellas las cobran mujeres. 2/3 de las pensiones mínimas en este país las cobran mujeres. Con lo cual, todo lo que se haga para aumentar de manera sustancial las pensiones mínimas respecto de las pensiones medias, todo eso tiene un efecto directo fundamentalmente en las pensiones de mujeres que tienen unas pensiones más bajas. Así que eso ya por ahí, por la vía de la pensión mínima tiene. Pero además hay medidas extraordinarias en relación con el tema de las mujeres. Por ejemplo, todos esos periodos no cotizados que tiene que ver con excedencias y reducciones de jornada, excedencias por el cuidado de hijos o cuidado de familiares hasta segundo grado, etcétera, etcétera, ahora se amplía. Y de tal manera que se van a asimilar a un periodo de cotización hasta 3 años para cada ocasión. Es decir, si yo pido una excedencia por 2 años, tendré mis 2 años o 3 años por cuidado, tendré esos 3 años, los tendré cubiertos con un periodo de cotización en el que voy a cotizar lógicamente, como si hubiera estado trabajando por ese periodo. En este país, 5.000 mujeres al año, tenemos, piden una excedencia para el cuidado de hijos o el cuidado de familiares. No tengo la cuantía de hombres, pero muy pocos en relación con el de mujeres. Se calcula que en esta década unas 50.000 mujeres se han beneficiado de este sistema de asimilado de cotización. Luego tenemos un complemento de brecha de género que es universal, pero que en la práctica la cobran el 95% de las mujeres, que es para los hijos, algunos hombres en condiciones determinadas, pero fundamentalmente para las mujeres con hijos que reciben un complemento que era de 30 euros por hijo y ahora pasará a ser de 36%. De 36 euros, perdón, porque se incrementa durante 2 años con el IPC más un 10% adicional hasta conseguir ese 36%. Y luego, también para las lagunas, ya no excedencias por cuidado de hijos, sino lagunas, es decir, personas que han abandonado la actividad laboral durante X años por circunstancias familiares, personales, etcétera, que en muchos casos también son mujeres, el sistema de integración de lagunas. Y aquí estamos hablando de que durante 4 o 5 años, antes eran 4 años con limitaciones, ahora son hasta 5 años en el que se van a cotizar por la base mínima del grupo profesional y después, durante 2 años más adicionales, es decir, serían ya 7 por el 80% de la base mínima y el resto con el 50%. Cuando se calculen los años trabajados, los años que se le tienen que calcular para el periodo, todas esas lagunas de cotización serán rellenadas de esta manera, ¿no? Más ventajosas. Me parece que es un elemento central. Y luego, las pensiones mínimas y no contributivas, que, insisto, tienen también un sesgo de género importantísimo. ¿Qué se establece en esta ocasión? Bueno, además de otras medidas, un suelo. Hay un suelo. Hemos definido que las pensiones mínimas no van a poder van a tener un suelo que se fija en un umbral que se llama el umbral de pobreza relativo, que es el 60% de los ingresos de un hogar con 2 miembros en España. O sea, un hogar con 2 miembros en España se calcula los ingresos medianos, más numeroso, y se dice ese es tal, y el 60% es el que irá fijando la cuantía de la pensión mínima en cada momento. Se estima que eso va a suponer que cada año se incremente entre el IPC más 1 o el IPC más 14, entre 1 y 14 puntos adicionales al IPC que se verán incrementadas las pensiones mínimas para llegar a este umbral. Yo creo que es un avance también, lógicamente, cada año tendremos que determinar cuál es el umbral, se calculará cuáles son los ingresos y ese umbral se aplicará automáticamente para que ese 60% sea el suelo y eso va a suponer a la práctica un incremento notable de las pensiones mínimas por encima del IPC real de cada año.
Luego hay otras medidas que tienen que ver con las no contributivas. Las no contributivas también se establece un suelo, en este caso es el del 75% de lo que sería el ingreso mediano español de un hogar unipersonal. Es decir, un hogar unipersonal, el ingreso mediano, pues es, no sé, 16.000 euros al año, vamos a suponer. Bueno, pues aquí el 75% se determinará que esa es la base mínima de las pensiones no contributivas. Es decir, y esto va a entrar en vigor entre el año 2024 y 2027, estas dos garantías, digamos, de suelo para las pensiones contributivas y para las pensiones no contributivas. Hay que recordar que esto tiene un impacto brutal, porque es que un tercio de las pensiones actuales son pensiones mínimas, cobran complemento a mínimos, es decir, que están por debajo del mínimo y cobran un complemento que les lleva hasta el mínimo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que todas estas garantías lo que van a hacer es impactar directamente con al menos un tercio de la totalidad de las pensiones en nuestro país. De haber existido, los cálculos que nos trasladan es que en estos años hubiera supuesto para un hogar con una pensión mínima, hubiera supuesto un aumento de 2.500 euros en la pensión anual. Y para una pensión no contributiva, el incremento habría sido de unos 1.700 euros año para una pensión no contributiva. Esto es una cuantía pues, relevante. Seríamos ya las pensiones no contributivas por encima de los 600 euros. Bueno, esto tiene un periodo, insisto, entre 2024 y 2027, pero va a suponer un incremento notable de las prestaciones para las pensiones mínimas contributivas y no contributivas. También existe una equiparación, se va a producir una equiparación de la pensión mínima de jubilación anticipada y de la jubilación anticipada y de la incapacidad permanente con un cónyuge a cargo, a todas las personas que están entre 60 y 64 años se les va a equiparar a la de 65, que también es una medida que va a suponer un incremento directo para todas estas personas. Y la equiparación de la pensión mínima de viudedad para las personas viudas con cargas familiares se va a equiparar a la de jubilación con cónyuge a cargo. Más, además, el complemento adicional a esta pensión, el complemento adicional para llegar a ese suelo, insisto, de pensión mínima. O sea que hay una batería de medidas que van en la línea de, fundamentalmente, mejorar las prestaciones más básicas de nuestro sistema. Y luego los nuevos derechos, ya para ir terminando, los nuevos derechos que se generan en nuevas circunstancias. Y de esto se va a hablar mucho. El periodo de cálculo. El periodo de cálculo, efectivamente, pues esto era un compromiso del gobierno en el sentido de que se suponía que una ampliación del periodo de cálculo daba más estabilidad a los ingresos del sistema. Bueno, a no ser que esos ingresos se vehicularan a través de otra vía, como se ha hecho. Bueno, lo que se hace y lo que se ha pactado es un sistema dual, en el sentido de que un sistema dual que durará hasta el año 2045. De momento, todas las personas tendremos dos opciones. Jubilarnos con el modelo actual, 25 años, los últimos 25, o los 27 mejores de 29 computados. Los 27 mejores de 29. Eso quiere decir que el sistema de manera automática va a darnos las dos opciones, es decir, va a aplicarnos la mejor de las opciones. El sistema de manera automática te va a decir a usted la mejor opción en base de su base de cotización es la A, que es 25 años, o es la B, que es 27 años dentro de los 29. Esto será progresivo hasta el año 2040, perdón. En el 2040 al 2044 habrá 4 años de transición progresivo y en el 2045 ya solo existirá el modelo de 27 mejores de 29. ¿Cómo va a resultar esto? ¿Va a ser perjudicial? ¿Va a ser beneficioso? Pues esto entramos en el capítulo de la especulación más absoluta, porque de aquí a entonces no sabremos cuál habrá sido el comportamiento del mercado de trabajo y de otros muchos factores que van a determinar. Lo que sabemos con las pruebas que hemos hecho, de momento, con con las pensiones de 2020. Y con las pensiones de 2021 lo que nos sale es que este sistema perjudicaría algo a un 40%, beneficiaría algo a otro 40% y sería neutro su efecto para aproximadamente otro 20%. En cualquier caso, tampoco serían unas cuantías importantísimas, pero es un efecto que ahora mismo no se puede conocer cuál será el que tengamos dentro de 22 o 23 años, cuando se plantea la revisión, ¿no? Luego hablaremos de cómo va a ser el seguimiento de este acuerdo y las posibles
modificaciones futuras que haya. Bueno, la garantía de revalorización máxima también separa las pensiones máximas. Es una mayor, lógicamente, garantía. Las personas que más van a aportar van a cobrar, ya os he dicho, un 3% más en torno al año 2050. Eso sí, luego entre el 2050 y el año 2065, es decir, para las personas más jóvenes que están ahora cobrando y van a pagar durante más tiempo eso, se garantiza que el incremento de la pensión máxima sí ya alcanzará en 2065 el 20% de incremento. Un 3% hasta el año 2050, pero un 20% de incremento de la pensión máxima de cara al año 2065. Sé que estoy hablando de muchos años y que estamos hablando de unas valoraciones que, bueno, pues ya el tiempo, lógicamente, nos dirá y seguramente tendrán que ir bien corrigiéndose con el tiempo, ¿no? Hay una reducción generalizada de los coeficientes de reductores para la jubilación anticipada, que no es de ahora, que es del año pasado, que ya sabéis que hubo una reducción de los coeficientes reductores que beneficiaban en casi todos los supuestos, sobre todo en los casos de salidas involuntarias, no salidas voluntarias. Es más, salían beneficiosas para cualquier persona que anticipase 22 meses o menos su edad de jubilación. En todos los casos, los coeficientes eran mejores que los que había antes de jubilación anticipada. Y luego, la jubilación parcial. La jubilación parcial se ha quedado en vías de negociación. El compromiso es que antes del 30 de junio tenemos que haber cerrado un acuerdo en torno a la jubilación parcial. Sabéis que ahí nosotros estamos planteando que, sobre todo, bueno, recuperar parte de lo que era el acuerdo del año 2011, que fue cercenado por la modificación unilateral, la única modificación unilateral que ha habido en la historia del sistema público de pensiones en el año 2013, cuando se incorporó el factor de sostenibilidad, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos que hablar de la jubilación parcial, recuperar una parte de la jubilación parcial como un elemento de integración y de generación de nuevo empleo, que ese es el objetivo fundamental, y también, por supuesto, para atender la situación de sectores con mayor penosidad, peligrosidad, que lógicamente están expuestos a mayores riesgos. Y eso va a ser difícil, no es fácil, porque ahí el gobierno está dividido, no es lo mismo lo que piensa una parte del gobierno que lo que piensa otra, y seguramente que habrá dificultades. Perdonadme, voy muy rápido, pero es que quería no hablar mucho y ya me estoy enrollando. También se equipara la pensión de viudedad en las parejas de hecho. También es un tremendo, bueno, está ahí. Para las personas que son parejas de hecho, pues también ya se alcanza, entrará en vigor este año la equiparación de las personas de viudedad con las personas de los matrimonios, las personas casadas. Mejora la situación de los jóvenes becarios. Los jóvenes becarios, prácticas no laborales, van a estar cotizadas, van a figurar como periodos de cotización, incluso en el caso se puede hacer con 2 años retroactivos para personas que ya han tenido prácticas, mediante un convenio pueden cotizar esos 2 años que ya hicieron y, bueno, pues esto genera más derechos para las carreras laborales de personas que lo tienen ahora más complicado en este mundo laboral tan fragmentado que tenemos. Y creo que eso va en el buen sentido. Y, bueno, pues también algún detalle, alguna cosa importante como tiene que ver, por ejemplo, las personas con familiares con cáncer, con hijos con cáncer, que se amplía la prestación de la seguridad social, porque sabéis que hay una prestación a que te cubre una excedencia con una prestación, pues en ese sentido va a ampliarse la edad de los menores, las personas que sufren cáncer y que pueden, lógicamente, ser beneficiarios sus familias de esa prestación hasta los 23 años, actualmente la de los 19. Bueno, son cosas que van ahí también. Y bueno, el seguimiento y la revisión de este acuerdo. Se está hablando mucho, se está cuestionando, se está diciendo la AIRE, que es que a partir del año 2050 los cálculos que ellos tienen es que no va a haber... Bueno, todo esto entra en el terreno de la especulación más absoluta. Lo que está claro es que nos encontramos un acuerdo que cambia la tendencia. Mientras en Francia el conflicto radica no en los 62 años de la jubilación, que es mentira, que los 62 años de jubilación es para aquellas personas que tienen 43 años cotizados, que son menos, son las menos en Francia. La mayoría de la gente en Francia está jubilando en unos términos parecidos a los de España, entre los 65 y 67 legalmente, y en la práctica un promedio de 64 años. Lo que está ocurriendo en Francia fundamentalmente es que la tendencia es la contraria. Durante las últimas 2 décadas, los empresarios franceses se han ahorrado 30.000 millones. ¿Os suenan los 30.000 millones que dejamos de ingresar nosotros como consecuencia de aquel retroceso en la década de los 70 y 80? Bueno, pues en Francia esa tendencia es la que se ha instalado. Y Macron lo que pretende ahora es reducir otros 12.000 millones de gastos. Es decir, reducir los gastos otros 12.000, además de las aportaciones que han dejado de hacer las empresas por valor de 30.000 millones.
Es decir, que están en una tendencia completamente distinta, una tendencia de reducción del gasto, mientras que aquí lo que estamos hoy es acordando un incremento sustancial de los ingresos y un incremento sustancial de las pensiones mínimas y en la revalorización y el mantenimiento del poder adquisitivo de todo el resto de pensiones. A mí me parece que eso es sustancial y hay que decirlo. El nuevo mecanismo de seguimiento, trianualmente nos reuniremos, se reunirán, analizarán cómo van las cosas, pero, cuidado, no se trata de un mecanismo de revisión automática. No existe eso de la revisión automática. Las partes se sentarán a evaluar si existen grandes, digamos, desajustes de lo previsto, que no parece. Por ejemplo, hay dos condicionantes. Uno, que hasta el año 2050 el promedio de lo que es el gasto de pensiones no supere el 16% del Producto Interior Bruto. Bueno, ahora vamos estos años que estamos empezando, pues está por debajo del 12, o sea, en fin. Yo creo que estamos en unas condiciones de que eso se produzca. Pero además, también se pretende que los ingresos supongan al menos el 1,7% del Producto Interior Bruto. Que también es asumible y también es muy probable que se produzca. De no producirse, habrá una revisión en el momento que se considere oportuno, pero siempre dice que en ausencia de acuerdo, la vía de ajuste será el mecanismo de equidad y, por lo tanto, la vía de los ingresos, no la vía de reducción de los gastos. Es decir, que si hubiera que hacer un ajuste de este sistema, no automáticamente se podrá hacer un ajuste sobre los gastos, sino que se tendrá, si no hay acuerdo, que hacer un ajuste sobre la vía de los ingresos. Con lo que a nosotros eso no nos da miedo. Aumentar los ingresos, no nos da miedo, salvo que sea una cosa antinatural. Bueno, yo he procurado ir muy deprisa, he corrido mucho, me vais a perdonar, quizás me haya precipitado alguna cosa, pero bueno, yo espero haber dicho, grosso modo, todo aquello que es el acuerdo. Muchas gracias, David. No te preocupes porque si ha quedado algo en el tintero, porque es muchísimo el acuerdo y la aceleración por poder decir todo, pues a lo mejor ha dejado alguna duda, pues luego vamos a tener un turno para que intervengan las personas que están conectadas y bueno, pues vamos contestando. Así que Paco, cuando quieras, empieza tú con la parte más política y más histórica de todo. Bueno, antes de nada, felicitar y agradecer a David su didáctica exposición. Yo creo que acertamos evidentemente que tú empezaras, porque el grueso, lo importante de la jornada de hoy era lo que tú tenías que decir y que tan elocuentemente has trasladado. Por lo tanto, felicitarte y agradecerte tu presencia también desde la Dirección Federal de Izquierda Unida. Felicitar una vez más a las redes sindicalistas de Madrid. Sois pioneros, siempre estáis a la cabecera de este tipo de actos y este tipo de extensión de los elementos políticos e ideológicos y también de debate, no solo de las exposiciones de David y mía, y por supuesto el excelente trabajo que está haciendo la red de pensionistas de Izquierda Unida. Trabajo en el doble sentido. Uno, agitando la calle, ¿vale? Y dos, canalizando las propuestas y los debates que salen del propio movimiento de pensionistas para, como si fueran sindicalistas, y perdona David y Dani, que habéis mucho aquí, o Carmen, como si fueran sindicalistas, pues trasladar las reivindicaciones a cambios reales y no una reivindicación permanente que te genera cierta satisfacción, pero casi en el mismo porcentaje una frustración si no eres capaz de resolver las cosas desde el punto de vista objetivo. Por lo tanto, saludarlo y felicitarlo. A mí me gustaría empezar por intentar acabar o que ayudáramos entre todas con las dos grandes mentiras, ¿no? Después de este acuerdo, ¿no? Primera, el sistema público de pensiones no era sostenible si no había recortes. Yo creo que independientemente de los ajustes que haya que hacer, aquello que se decía en su tiempo de que si hay empleo de calidad, si hay salarios dignos, la vía de entrada resuelve el
problema que tenemos objetivo, sobre todo en el periodo 2027-2050, con el tema de la gran cantidad de nacimientos del índice de natalidad que se dio entre el 59 y el 71, 72 con el baby boomer. Por lo tanto, teníamos un problema y había que resolverlo y hemos acabado con una de las grandes mentiras que era tendenciosa, y luego hablaremos un poco de los planes de pensiones privados. Y la segunda, y eso es casi encarecido, lo que os pido, y es que salgamos mañana a nuestros centros de trabajo, a nuestras oficinas o a nuestros espacios de comunicación como jubilados si somos, jubiladas, y que le digamos a la gente joven que tienen garantizada la pensión. Que tienen garantizada la pensión. Es decir, que el mantra, que ya era falso, porque si el problema estaba entre los nacidos entre el 59 y el 71, 72, los que nacieron a partir de esa fecha, cuando el índice de natalidad se redujo, ahora estamos en el 1,3%, pues efectivamente, si el problema es que la pirámide se hacía troncocónica con 2 personas trabajando, por una cobrando la pensión, o 2,07, David, tú me corriges si creo que está ahora mismo en ese nivel, pues efectivamente a partir del 2048-2050 la pirámide poblacional, pues en una situación normal de crecimiento de empleo normal, asumiendo que en este país hay un desempleo estructural que tenemos que seguir combatiendo, pues efectivamente los pensionistas jóvenes podrán seguramente, si siguen reivindicando y por supuesto afiliándose y organizándose en sus sindicatos de clase, pues si siguen reivindicando es posible que hasta se pueda pensar en una reducción de la edad de jubilación a los 60 o a los 62 años, porque efectivamente la aportación sea distinta y el equilibrio sea distinto. Así que son 2 mentiras que deberíamos, a raíz de esta firma, coger como bandera e intentar cumplir. ¿Qué decíamos políticamente desde Izquierda Unida? ¿Qué llevábamos y llevamos, ¿no?, en el programa nuestro programa electoral, nuestro compromiso? Y bueno, he sacado un extracto porque es que parece que las cosas son porque sí. Es decir, cuando los sindicatos decían separación de bienes, aumento de ingresos, parecía, bueno, ¿esto qué van a decir? Como son los rojos, o estos pobrecitos, ¿qué van a decir? Cuando están diciendo los empresarios que lo que hay que hacer es recortar los gastos, alguna razón llevarán, ¿no? Pues, ¿qué decíamos? Decíamos, hay que derogar las últimas reformas del PSOE y del PP, ahora hablaremos de ellas. Hay que eliminar los beneficios fiscales en los planes de pensiones privadas. Hay que introducir progresivamente la financiación por la vía impositiva. Hay que revisar la supresión de los regímenes especiales de las cotizaciones para las nuevas afiliaciones. Hay que eliminar el tope máximo a las cotizaciones y debe de haber un aumento progresivo de las pensiones no contributivas. Si nos paramos en todo lo que ha dicho David, no está recogido el 100%, no hemos derogado todavía totalmente las reformas, pero sí hay el núcleo ideológico básico de lo que han acordado los sindicatos con el gobierno, está impregnado, metido en vena de nuestras posiciones políticas. Por lo tanto, desde Izquierda Unida estamos satisfechos del acuerdo tal como se ha llegado y de la modificación, porque se pone objetivamente un punto de inflexión. ¿Quiere decir que estamos satisfechos y ya está, y ya está? Pues no, pues no. ¿Por qué? Porque efectivamente otros de nuestros puntos en el programa electoral es volver a los 65 años en aquella derogación que se planteó en su día, y que lo que ya ha planteado David al corto plazo, el tema de las jubilaciones anticipadas o parciales, o el contrato, inclusive el contrato de relevo, o a largo plazo los 20 años, él decía, al contrario de lo que decía Gardel, David decía, hombre, 20 años, ya veremos, tal y cual, pues 20 años, como decía Gardel, no es nada, y efectivamente, si reducimos el elemento de presión en la calle, reducimos el peso de intervención y de interlocución de los sindicatos de clase y reducimos nuestro peso electoral, pues efectivamente volveremos a lo que tendríamos anteriormente. Así que nuestro objetivo político es un sistema de público de pensiones que nos sirva también para redistribuir la riqueza. Tiene mucho que ver el destopar en las cotizaciones máximas sin que haya un aumento proporcional real. Sí tiene que haber un aumento, pero un aumento proporcional directo de la pensión máxima sí tiene que ver. Entonces,
nosotros estamos diciendo que tiene que haber un sistema público digno, un sistema de pensiones público digno, pero al mismo tiempo que también ayuda a redistribuir la riqueza. Y eso tiene que ver con cómo vamos destopando un elemento y otro. Que acabe con la brecha generacional y de género y que acabe con la pobreza extrema de la tercera edad. Parecía que los últimos años, pues lo que queríamos hacer era pensionistas héroes o heroínas que tenían que soportar el peso de las familias o el peso del mantenimiento de la calidad de vida por el desempleo. Con lo cual, yo creo que políticamente se ha hecho como debe de hacerse. David lo decía perfectamente. Primero, subida del salario mínimo, es decir, subida de las condiciones, va a significar un aumento de cotizaciones y de aportación automática. Segundo, aumento del empleo de calidad, con lo que significa eso, primero, de que los empresarios pueden hacer menos trampas en las cotizaciones, ¿vale? Y segundo, que efectivamente sea más difícil hacer fraude a la seguridad social por la vía de la precariedad, de la excesiva rotación o efectivamente por el miedo que tiene la gente para comer, mira, dame 600 euros bajo cuerda que con esto por lo menos me alimenta. Yo creo que esa es la clave de lo que ha sido este acuerdo respecto a los demás. Habría algo que decir también, y ahora si me vais a permitir un breve repaso históricamente a cómo ha sido anteriores, para que se quede bien reflejado de lo que significa que no solo es todo lo que ha dicho David, es efectivamente un cambio impresionante, era como la reforma laboral. Yo también he sido aprendiz sindicalista, no me he enterado, soy más bien torpe, pero evidentemente cuando se ha hecho la reforma del mercado de trabajo buscando la estabilidad en el empleo y se ha conseguido los datos que se han conseguido, leche, es que los sindicatos llevan razón, ¿vale? Desde el principio llevan razón en el planteamiento, en las luchas que tenían en los convenios para pelear por la estabilidad en el empleo y por buscar el empleo indefinido más que el empleo a tiempo parcial o el empleo precario. Y hay una realidad que se ha dado, y es que cuando se pone en marcha, creo que fue en el año 87, ahora lo repasamos, cuando se pone en marcha el estímulo a los planes de pensiones privados, a mí me gustaría que hicieran una encuesta, esta que hace el CSIS, que hicieran una encuesta y que introdujeran, ¿se ha sentido usted estafado con su plan de pensión privado? Porque es que objetivamente, la mayor garantía de los planes de pensiones ha sido el sistema público de pensiones. Me refiero hasta aquí, ni siquiera voy a poner las bondades del acuerdo de aquí para adelante o si la izquierda sigue gobernando y los sindicatos ganando en peso de interlocución como lo que han tenido durante mucho tiempo y la derecha le estaba socavando con sus cambios legales, ¿no? No me refiero a partir de ahora, sino hasta aquí, objetivamente, las pensiones que han estado garantizadas y los emolumentos que han estado garantizados han sido los del sistema público de pensiones. Y objetivamente, en los últimos 10 años, a pesar de la poquísima rentabilidad que daba la deuda pública, una persona que en vez de hacerse un plan de pensión privado haya metido en letras del tesoro, en bonos, y eso que nos hemos llevado años con rentabilidad cero o inclusive negativa, ha sido más rentable eso que meterlo en un plan de pensiones como sistema privado, como sistema de ahorro. Con lo cual, eso efectivamente también, este acuerdo también ha dinamitado. Para hacerlo un poco más entretenido, no sé si voy a ser capaz de conseguirlo, pero me he preparado, no sé si se ve. Sí, vale, creo que se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Vale, mira, me he preparado cuáles fueron o cuáles han sido las modificaciones históricas, ¿vale? Para entender todo lo que dialécticamente nos ha explicado David Jabato, para entender lo que significa también de cambios reales. Es decir, nosotros estábamos orgullosos de la reforma del mercado de trabajo sin ser el fin, pero orgullosos de la reforma del mercado de trabajo porque significaba un cambio de tendencia. Aquí desde el año 83 con el famoso contrato de fomento del empleo, ¿vale?
lo que se estaba fomentando es, mire usted, el trabajo que hay, vamos a hacerlo, por lo menos que las criaturas trabajen un mes y medio, 2 meses, o que sea 5 horas, que por lo menos trabajan algo. Y eso que se ha cambiado. Por lo mismo ha pasado con el sistema de pensiones. Fijaros, en el año 85, gobernando el PSOE, por cierto, la primera huelga general en España no fue el 14 de diciembre del año 88, fue el 20 de junio de 1985 que la convocó Comisión Obrera en solitario. Que no es por sacar pecho ni sacar medalla, pero es que la historia después, macho, se reescribe y es absolutamente injusta. Pues contra esa reforma, que fue Comisión Obrera solo a la convocatoria de esa huelga general, ya en esa reforma, perdona, que muevo un poquito aquí, ¿vale? Ya en esa reforma se endureció el criterio de las pensiones de incapacidad, se aumentó de 8 a 15 el número de años cotizados para acceder a una pensión, se aumentó el número de años necesarios para el cálculo de la pensión y después se cambió lo de la subida salarial, o sea, la subida de los salarios era el referente para subir las pensiones y se introdujo el tema del IPC previsto por el Banco de España, ¿vale? Ahora también está Medias Luz, a ese tema, y desde entonces si la inflación era superior a lo que había previsto, no al real, a lo que había previsto el Banco de España, que como sabéis ustedes falla más que la escopeta de los cacharritos de la feria, pues si la inflación era superior, que siempre era superior a lo previsto, pues solo se subían las pensiones más bajas y no las más altas, con la cual lo que había era un recorte objetivo en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. El año 87, también gobernando el PSOE, se reguló, yo lo que creo que es la principal causa por la cual los empresarios no firman este acuerdo de pensiones. Porque ya vio una reducción durante el año 2022, creo que han sido de 6.500 millones de euros, de personas que tenían planes de pensiones privados y que lo han retirado. ¿Vale? Pues la base de todo esto, desde la izquierda si lo pensamos al menos, es que en el 87 se reguló el mercado de fondos de pensiones y se crearon los incentivos fiscales para que la gente pensara que con un plan de pensión privado no pasaba nada, vivir un poco peor ahora porque después voy a vivir mejor. Y ese es el concepto ideológico que se ha tumbado también con este acuerdo entre sindicatos y gobierno. En el 1990 se pusieron en marcha las pensiones no contributivas para mayores de 65. No iba a ser todo malo, ¿vale? Pero efectivamente quería que repasáramos históricamente cómo se ha dado. También para personas jóvenes incapacitadas que vivieran en hogares sin recursos suficientes. En 1997, ya gobernando el PP, ¿vale? Se empieza, que terminó en el 2013 y 2015 posteriormente, pero sobre todo en el 2013, empieza una estrategia objetiva y que ha contaminado ideológicamente este país sobre que si queremos mantener el sistema de pensiones, mire usted, nacieron mucha gente en el baby boomer y por lo tanto hay que empezar a recortar. Se decide en el 97, insisto, gobernando el PP, se amplía el periodo de 8 a 15 años, después ya se modificó en acuerdos posteriores, como sabéis, en otros años. Las personas trabajadoras que concurran sin estar de harto como a la seguridad social tienen que tener una serie de requisitos, en este caso era tener 65 años y que tener al menos 15 años cotizados, y después se empezaba a intentar vender lo de que se podía estimular el trabajo posterior, y es que si tú tienes más de 15 años te computaba con una fórmula. Ahí está, 50% por cada año adicional en un periodo de 10 hasta 25 y después el 3% hasta el 26 del 26 y el 2% a partir de ahí sin que pueda llegar nunca al 100%. También en ese año se empezó a plantear que se podían jubilar aquellas personas que antes del 1 de enero del 67
eran mutualistas y por lo tanto podían jubilarse anticipadamente hasta 4 años, entonces era con un coeficiente reductor del 7%, y siempre que llevaran 40 años cotizados o más cotizados, en el momento de cumplir 61, no 65, en el 2002 el PP ya como una moto, porque iba como una moto respecto a sus recortes, se estableció la primera ley que dotó al sistema social de la jubilación flexible, lo que permitió que trabajadores con más de 65 años y con derecho a pensión podían seguir trabajando. Se podía compaginar la pensión con un trabajo a tiempo parcial. Los sindicatos entonces, David, Dani, me corregís, pusieron el grito en el cielo. Esto lo que significaba era que para corregir un defecto de pensiones bajas, la persona tenía que trabajar más años y, como efecto secundario, la posibilidad de que la gente joven entrara en el mercado de trabajo o entrara a trabajar se reducía. Eso que parece, ahora decimos, no, hombre, es que el desempleo juvenil ha rozado el 53%, el 52%, el 48%, ahora están un poquito más bajo. Pero efectivamente son por decisiones políticas que se toman en momentos determinados, que se denunciaron por la izquierda y por el movimiento sindical de clases en su día, y que efectivamente es una ley, la 35 del 2002, la que lo pone en marcha y que va dibujando unas relaciones laborales que efectivamente va empoderando a los patronos, a los empresarios, porque efectivamente no importa que tengas una pensión baja, porque te voy a dejar trabajar unos años más para que tú puedas seguir manteniendo la pensión, tenga el efecto que tiene. Y después ya llega 2011 y 2013, ¿vale? La derecha en este país, si os recordáis los gobiernos de Aznar, bueno, David, Dani, los compañeros y compañeras que os dedicáis al sindicalismo, si me lo ratificaréis, en el primer gobierno de Aznar era más fácil acordar con el gobierno que en el último gobierno del PSOE, ¿vale? En el último gobierno del PSOE antes de Aznar. Es decir, se viste de corderito, ¿vale? Ahora en el segundo gobierno se acabó el diálogo social, se acabó cualquier tipo de elemento, se acabó cualquier tipo de comunicación y después ya en los sucesivos donde el Partido Popular ha ido ganando. Y aquí se establece elementos, ¿vale? Donde el PSOE, desde mi punto de vista, compra el discurso de la derecha, yo creo que, bueno, intentando, bueno, muchas veces estas cosas son complicadas, ¿no? ¿Y esto por qué lo firma tal colectivo? ¿Por qué no lo firma, no? Y es que muchas veces cuando en el conjunto de la sociedad se está convencido de que esto se vaya al garete, pues mire usted, que yo firme 2 años más, pues es menos malo que esto se vaya al garete. Muchas veces es muy complejo, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, no se deben de hacer análisis de elementos pasados si no se tiene en cuenta el presente histórico, ¿vale? De toda la historia. La ley 27 del 2011 del PSOE es donde se establece la ampliación de los 65 a los 67 años, con la progresividad que ya conocéis, que se confirmará en el año, o sea, se terminará de hacer en el año 2027. Se pasa del incremento de cálculo del 15 a 25 años en el 2000, o sea, en el 2022 era progresiva, en el 2022 se concluye y se incluyeron además excepciones para mayores de 55 años que se despedían mediante expediente de regulación de empleo o mediante despidos objetivos que no eran voluntarios por parte del trabajador. En esa ley también se empieza a endurecer la jubilación, o sea, la jubilación anticipada, se empieza a endurecer las condiciones. Primero, aquella persona que esté cobrando el subsidio o la prestación y cumplía a los 68 años y tenía cotizado 33, se tenía que jubilar sí o sí, aunque perdiera el 32% de su salario, de si no podía optar, como después se modificó posteriormente, y después
introduce requisitos de endurecimiento para el tema de la jubilación parcial. Claro, en esto hay un debate que durante estos meses también vamos a vivir. La idea del gobierno, y Escrivá la ha planteado en muchas ocasiones, es que la edad de jubilación se parezca a la edad de jubilación legal, se parezca a la edad de jubilación real, ¿vale? Ahora mismo la edad de jubilación legal está en 66 años y 4 meses, me corregí también si me paso, y la edad de jubilación real, la media está en 64 años y algo, ¿vale? 64,8, Paco. Gracias, David. Entonces, una de las obsesiones de Escrivá es que la edad real de jubilación se parezca o sea igual a la edad legal de jubilación. Esto tiene un efecto secundario. Uno, la posibilidad de ir rejuveneciendo las plantillas genera, pues efectivamente, si la persona no se puede jubilar anticipadamente porque le ponen las condiciones son más duras y por lo tanto me mantengo en el puesto de trabajo, genera un problema. Es cierto también que reduce el gasto del sistema público de pensiones, pero es un debate político que debemos de tener, ¿vale? Y que efectivamente en el interno de Izquierda Unida estamos teniendo. Ya hoy UNAI y el secretario general de UGT ya han dicho al gobierno que hay que volver a renovar o ampliar el tema de las jubilaciones anticipadas con contrato de relevo. Como sabéis, para el personal manufacturero de producción directa, es decir, no para los técnicos de esas empresas, sino para el personal o oficinista de esas empresas, pero sí para el de producción directa, durante este año hay una prórroga del contrato de relevo que la gente se pueden jubilar a los 61 años, bueno, pues con las condiciones de los porcentajes de reducción que antes había hecho referencia si se jubila voluntariamente y si es con un contrato de relevo sin ningún tipo de reducción de sus cotizaciones y de su salario, al mismo tiempo que se le obliga a contratar a una persona en su sustitución. Pues ya hoy el secretario general de comisión, el secretario general, han exigido al gobierno seguir manteniendo que en la empresa manufacturera a los trabajadores y trabajadoras de producción directa se le siga manteniendo ese sistema. La ley de 2011 establece también una serie de requisitos, como he dicho, de la jubilación parcial y empieza la famosa ley 23 de 2013. Fijaros, antes de la ley 23 de 2013, no lo he querido poner ahí para no tirar más diapositivas y para intentar cortar el tiempo, hay un decreto de marzo del 2013 donde ya el Partido Popular empieza a inventar ese tipo de cosas de vamos a hacer fórmulas matemáticas que lo que tenga como resultado es que los pensionistas tengan una merma inmensa de su capacidad de poder adquisitivo y sobre todo de actualización de sus pensiones, ¿vale? Tengan y empezar a decir que, mire usted, como se vive más, pues las pensiones de aquellos que fueran a vivir más, pues hay que recortarla. Y establece ese sistema, el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad y el factor de envejecimiento de la edad. Yo siempre cuando leía esta reforma decía, esto será que el Partido Popular, como el Fausto de Goethe, va a ser un pacto con el diablo, va a saber cuándo va a vivir cada uno de nosotros y si no, por lo que va a hacer recortárselo a todo el mundo. Efectivamente, lo que pretendía es seguir mandando ese mensaje. Mire usted, esto va a ser, no le vamos a poder mantener una pensión digna, así que haga usted un plan privado, pero eso sí, este viaje lo hacían con una fórmula digna de economista, ¿vale? Que os invito a que repaséis ahora con la perspectiva histórica de aquella magnífica fórmula que si la leéis era hasta racional, ¿vale? Podía ser hasta racional, pero que el efecto que ha tenido, pues efectivamente era, como decía
mi padre era, mira, me ponga lo que me ponga, de su vida me han dado 1 euro, ¿vale? Yo no sé cuánto es, si es el 0,25 o el 0, pero mi padre, que era un hombre efectivamente, pues bueno, de la generación de los años 30, que tuvo dificultades en acceder a toda la formación que él le gustaría tener, pero que tenía una sabiduría popular y una sabiduría que efectivamente determinaba, oye, que su vida me han hecho que lo que me han dado es el 1%. Esto dicen que yo no sé qué de factor de sostenibilidad, pero que lo que me han dado es 1 euro, no el 1%, 1 euro, que era el 0,25. Bien, ahí en esa ley 23 ya se introdujo, como he dicho anteriormente, el factor de sostenibilidad, ¿vale? Que iba a entrar a funcionar posteriormente, pero el PP lo adelanta al 1 de enero del 2019, y también el cálculo maravilloso. Ahí he puesto la fórmula porque me encanta eso de factor sostenibilidad por tiempo es igual a factor sostenibilidad por tiempo menos 1, ¿no? Digo, esto es una maravilla, ¿vale? Y aquí sí que hay que estudiarlo para plantearlo. Al final era un recorte. En esta ley, en este decreto, el Partido Popular intentaba 3 cosas. Una, ahondar en que los sistemas privados de pensiones son el futuro. 2, cargarse. Esos años fueron acompañados de otras modificaciones, como sabéis. Cargarse el poder de interlocución que tenían los sindicatos mayoritarios de clase con la intervención en la política, con aquello de estos muchachos y estas muchachas del sindicato que se dediquen a lo que saben, acordaros aquella frase, estos que se dediquen a los convenios y que la política no lo dejen a los políticos. Lo sacan de la interlocución social y del diálogo social, buscando efectivamente un debilitamiento del poder que los sindicatos en este país, por encima inclusive de su afiliación, que eso es otro debate, por encima ha tenido de peso político social en el conjunto de la clase obrera y en el conjunto de las trabajadoras y trabajadores en este país. Y el último, pues el Real Decreto Legislativo del 2015, también gobernando el Partido Popular, donde derogan totalmente la normativa de 1994. Fijaros, las cláusulas adicionales de la ley son muy importantes. Y no lo digo solo por la del sí es sí, que ruido no está dando, ¿vale? Ruido no está dando el no haber metido un par de cláusulas adicionales que no hubieran resuelto todo este problema de las revisiones de pena. Pero en ese Real Decreto Legislativo, en ese del 2015, el PP se carga toda la normativa de 1994 buscando esos objetivos que insisto, ya determinaba en la ley 23 de diciembre del 2013, en el decreto de marzo, en el 5 del 2013, y después regula una serie de elementos de particularidades aplicables a los contratos a tiempo parcial, formación, aprendizaje y toda esa historia, de si cotizaban, no cotizaban, si tenían derecho o no tenían derecho. Esto es lo que históricamente ha pasado y, por lo tanto, toda esa brillante exposición que nos ha hecho David Cavato, haciendo un relato del decreto que se va a acordar en el Consejo de Ministros, no sé quién lo ha dicho, pero lo hemos leído y palabritas niño su que no hay ningún cambio en respecto. No, puesto que una parte es nuestra. No al Consejo de Ministros, va al Pleno, perdón. Palabritas niño su que no hay ningún cambio respecto a lo acordado con Bildu, con Esquerra, y que, por lo tanto, y por supuesto con los sindicatos. Y por lo tanto, suponemos que no va a pasar lo que ha pasado desgraciadamente con la ley Mordaza. Por lo tanto, me perdonáis, por lo tanto, es evidente que la interlocución de los sindicatos, fortalecer la interlocución de los sindicatos de clase, con un discurso claro de izquierda, con un peso claro de posiciones níticas de izquierda, es decir, nosotros tenemos propuestas políticas que se está demostrando que somos capaces de llevarla a cabo, ¿vale? Tenemos que romper eso de me han subido los 8,5 de pensión, mi cuñado ha encontrado que trabajo indefinido y mi hija tiene ahora un contrato bastante mejor que el que tenía antes, pero yo no voto a Pedro Sánchez porque es que nos está engañando, ¿vale? Eso que solo lo podemos combatir. Yo tampoco quiero que se vote a Pedro Sánchez, yo creo que se vota a Yolanda Díaz, pero eso que lo podemos combatir
solo desde la solvencia de los acuerdos y de los contenidos políticos, que son lo que realmente mejoran o empeoran la calidad de vida, en este caso de los y las pensionistas, es bueno, o hacer bandera de que, aunque nosotros siempre queremos ir más allá, evidentemente los sindicatos también, te había dicho algo, eso, siempre queremos ir más allá, pero tenemos objetivos claros, por lo cual le vamos a pedir a las personas de este país que sigan confiando en la izquierda, que sigan reforzando los sindicatos de clase, que dejen de montar chiringuitos, ¿vale? Que al fin lo único que hacen es dividir el poder de la clase obrera frente, perdona la expresión clásica, el enemigo de clase, y por lo tanto seguir animando. Y terminar tal como empecé. Es indispensable que sigamos en la calle y que ese movimiento de pensionistas, de una forma transversal, esté bien dirigido, ahora que está de moda lo de los cashing, bien dirigido por las redes sindicalistas, la red de activistas y de pensionistas de Izquierda Unida, porque eso es lo que los puede llevar en dirección, más el peso de la negociación de los sindicatos de clase y de la movilización de los sindicatos de clase, a que tengamos lo que a raíz de este acuerdo empieza a vislumbrarse desde nuestro punto de vista, es decir, un sistema público de pensiones cuya sostenibilidad hasta el periodo final insisto, de ese periodo complejo de la baby boomer, del pirámide poblacional que antes he explicado, pues efectivamente se hace mediante el aumento de ingresos y que sirva también para ayudar a redistribuir la riqueza. Perdonad si me he extendido un poco y agradeceros la paciencia y la organización y toda la sabiduría que hay en este grupo. Ya no está cargando. Muchas gracias, Paco, por habernos ilustrado con la historia de cómo han ido evolucionando las pensiones desde, como bien has dicho, la primera vez que sindicalmente nos fuimos a la calle, creamos una huelga general para cambiarlo, pero ahora no nos toca hablar a nosotros, ahora le toca hablar a los compañeros que están aquí conectados, que seguro que tanto para David como para ti tienen varias preguntas. Os vais apuntando por el chat y os voy dando la palabra. Damos un ratito para coger varias palabras seguidas, si os parece, y si no, ya tengo una. ¿No os animáis? De momento están Dani y Mariano. Vais preguntando y a lo mejor así se os ocurre a los demás. Perfecto. Pues venga, Dani, dale. Yo en realidad no tengo una pregunta, porque hemos tenido, quiero decir que llevamos ya tiempo desde el Consejo Confederal que se nos presentó el preacuerdo, y hoy mismamente en Comisiones Obreras de Madrid por la mañana hemos tenido una asamblea bastante potente con todo este tema, y entonces ya todas mis dudas están resueltas. Yo había pedido la palabra fundamentalmente por tres motivos. El primer motivo es que tengo que decir que no estoy muy contento con cómo nos ha salido hoy la convocatoria. De hecho, nos la han salvado los foráneos. Normalmente esta red, cada vez que convocamos un acto, pues tiene en torno a 40 personas, y hoy, pues bueno, no ha salido como eso. Vamos a echarle la culpa, que estoy convencido que todos en sus pueblos están ya pensando en las elecciones. La segunda cosa que quería decir es que esto hay que hilarlo con las elecciones. Creo que esta organización tiene motivos suficientes como para sacar pecho de cara a las campañas electorales, no solo con el acuerdo de pensiones, que también, sino con los distintos acuerdos que se han ido logrando a lo largo de la legislatura, una legislatura que yo creo que ha sido y es bastante compleja por la propia composición del Parlamento, pero que pese a ello se ha hecho políticas, yo creo que bueno, muy beneficiosas para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, al menos en materia laboral. Es verdad que se han quedado cosas como la ley Mordaza y se han quedado alguna otra cosa. También se podría haber avanzado un poquito más, pero desde luego yo creo que se ha avanzado lo suficiente. Y digo, el SMI,
digo, la reforma laboral con algunas de las reivindicaciones históricas que veníamos manteniendo, como la prevalencia del convenio, ¿no? Y otra serie de la propia reforma de las pensiones y otra serie de leyes que yo creo que nos sitúa en muy buena posición para salir con cosas que contarle a la gente y además cosas importantes que afectan en lo más cotidiano y en su día a día, porque yo creo que esto se tiene que estar percibiendo. Y por último, y para terminar, sobre todo para los foráneos, agradecerle a David que haya querido venir aquí a participar en este debate con nosotros. David, bueno, compañero de la Ejecutiva de la Unión de Madrid, aparte fue secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y es una persona, en mi opinión, yo creo, de las más cercanas ideológicamente a Izquierda Unida, a ver si se anima ya de una vez y le da por coger el carnet, que es lo único ya que le queda para que sea como de la casa. Y a Paco también, porque bueno, la verdad que el camarada, cada vez que le llamamos, está ahí raudo y gracias de nuevo, Paco, por estar aquí con nosotros y acompañarnos hoy. Y ya con esto me callo. Bueno, pues Mariano. Bueno, lo primero, felicito a los dos ponentes que han sido extraordinarios, me han gustado mucho las dos intervenciones. Y lo que quería preguntar es por qué no se plantea en algún momento que haya integración de lagunas en los trabajadores del RETA, que ahora mismo no tienen integración de lagunas y lo ven justo. Nada más. ¿Quién de vosotros? Bueno, Mariano, ¿no? Sí. Sí. Mariano, pues la verdad es que yo creo que no ha estado en la agenda de la negociación, o al menos yo no he oído que se haya planteado la integración de lagunas para el mecanismo, para el tema de RETA, sobre todo porque el mecanismo del RETA es un mecanismo relativamente reciente, es decir, el año 2021, el mecanismo de cotización por las bases reales, y como sabéis, esto no tiene efectos retroactivos, con lo cual todo el tema de carencia de lagunas sería complejo. No tengo noticias. Yo puedo hablar con las personas que han estado en el entorno de la negociación para saber si en algún caso esto se ha planteado dentro del catálogo de propuestas. Pero yo no tengo noticias de que es una cosa que planteas que me parece razonable, pero no tengo noticias de que eso se haya planteado en la mesa de negociación. Perdón, lo digo que lo tengáis en cuenta en el futuro para ver si se empieza a plantear. Mira, Mariano, una propuesta, porque es que ni se ha planteado ni se le espera, ¿vale? Es decir, que tú sabes, no, ni se le espera. ¿Por qué? Porque la, digamos, preocupación ahora es primero que no hubiera tantísimos trabajadores que tengan que cobrar una pensión mínima y que rozaba el umbral de la pobreza, que era lo que estaba pasando antes con las cotizaciones del RETA. Eso se modificó en parte con lo acordado anteriormente, que le había hecho ya referencia, y ahora se ha modificado, se ha liberado o se pretende liberar definitivamente que cada uno cobre por lo que cotiza. Bien, eso tiene un efecto ideológico secundario, ¿no? Y es que, como aquí todo el mundo le echa la culpa a los impuestos, ¿vale? Pues que nos encontremos ahora las organizaciones de trabajadores autónomos diciendo es que se ha aumentado la aportación de los autónomos al sistema de pensiones. Y claro, lo que se está intentando es primero, por un lado, que era la opinión de los sindicatos, acabar con, digamos, esa bolsa de fraude que podía situarse en un bloque de trabajadores autónomos, no en todos, ni muchísimo menos, y sino aflorar todo ese dinero que se cotice a los sistemas. Y por otro lado, pues efectivamente, con 800 euros se roza el umbral de la pobreza. Es imposible que un trabajador, sea autónomo, sea el que sea, con eso pueda vivir. Y por lo tanto se quiere resolver. Ahora, no está previsto lo que tú has planteado. Eso sí, lo que sí te propongo, que no es
un taconazo, ¿vale? Lo que sí te propongo es que a través de la red de pensionistas, de activistas de Izquierda Unida, pues elaboréis o paséis algún tipo de documento que podamos ir introduciéndolo. A lo mejor no en esta legislatura, que está muy saturada de elementos, y porque faltan negociaciones importantes también en el sistema público de pensiones, pero sí llevarlo a próximos elementos o modificaciones legales. Cuidado, habría que contar también con los trabajadores de las trabajadoras del RETA, pero ¿por qué no vais elaborando algunas propuestas que nos lleguen y nos sirvan para ir abriendo el debate? Eso también le llega a las direcciones de los sindicatos y ayuda. No hay más palabras, solamente hay un comentario que de la Federación de Pensionistas no han podido entrar. No sé si es que ha habido algún problema técnico o qué es lo que ha podido pasar. Lo digo por lo del número que decía Dani. Si os animáis a preguntar más y si no, pues no queda nada más que dar las gracias. A ver, damos un ratito. ¿Alguien más? Acabó, ya que ha empezado a las 6 esto. Bueno, pues parece que nos ha quedado a todos bastante clara la explicación de nuestros dos compañeros. Hay una mano levantada, ¿no, Vicente? ¿Dónde? Vicente tiene una mano levantada. Pues a mí no me sale. Vicente. ¿No? Pues ¿Esa mano levantada qué es? Sí. Vicente pide la palabra. Pues que hable Vicente. Bueno, yo en principio daros las gracias. No soy de Izquierda Unida. Me ha gustado mucho la exposición que han puesto. Lo único que, bueno, yo pertenezco a una plataforma de pensionistas y quisiera, pues no sé, no tengo ni voz ni voto. Lo único que si me dejáis, pues por dar otra opinión, no sé, vosotros veréis si puedo hablar o no. Por supuesto. Vale, pues nada más que lo único que he visto todas las partes, todo lo que han dicho los ponentes es cierto porque es lo que está recogido en la ley y es de celebrar que por primera vez en una reforma se hable también de ingresos, no solo de recortes. Eso, pues bueno, se ha conseguido también gracias a la lucha en las calles. Pero hay una cosa que los pensionistas, las plataformas de pensionistas que no pertenecemos, que decimos que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, no estamos completamente de acuerdo que son con los planes de empresa. Porque el sistema de pensiones hay dos sistemas. Uno que es el de reparto, que es el que tenemos ahora, que es que con las cotizaciones de los trabajadores actuales se pagan las pensiones actuales, digamos que no hay ahorro, las gallinas que entran por las que salen. Y con el tema de planes de pensiones que quieren generalizar para los 20 millones de trabajadores, que esa es la idea, lo que se cambia es el sistema que en vez de ser de reparto va a ser de capitalización, que sí que hay ahorro, que ese ahorro lo van a gestionar unos fondos de inversión y esos fondos de inversión, pues lógicamente tienen por objetivo sacar beneficios. ¿Cómo se sacan beneficios? Con precarizaciones, con bajadas de sueldos, con externalizaciones y especulando. Entonces, no estamos de acuerdo con lo de los planes de empleo porque va a convertir a los trabajadores en capitalistas especuladores, que puede ser que alimenten el bicho que luego les va a especular con su vivienda o cuando vayan a una residencia que les van a poner unos precios desorbitados que no van a poder pagar y encima van a estar mal atendidos. Entonces, los planes de empleo tienen ese peligro que convierten un sistema de reparto solidario intergeneracional en un sistema capitalista que los que más tengan
podrán tener un plan de pensiones más grande y es quisiéramos que se tuviese en cuenta en todas las personas y todos los movimientos que defiendan un sistema público de pensiones. No quiero extenderme más y daros las gracias, y me ha parecido estupenda la exposición que han hecho tanto el primer ponente, que ha dado todos los detalles, como el segundo, que se ve que está más puesto en los movimientos de la calle. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente, por tu intervención, y es lo que decíamos al principio, y lo comenté yo, lo comentó David y creo que lo ha comentado Paco también. Son pasos que vamos dando, siempre que vamos consiguiendo derogar algo que era perjudicial para la clase trabajadora, nos quedamos con un mal sabor de boca porque siempre queremos algo más. Y bueno, ahora lo que nos toca es prepararnos todos para el día 28 de mayo para poder tener aquellos gobiernos que sabemos que de verdad están más cercanos a la clase trabajadora y de los que podemos conseguir seguir rompiendo aquellas cosas aún negativas que tenemos de todo lo anterior, porque a los hechos me remito. En estos años hemos conseguido derogar los peores aspectos de la reforma laboral, que no todos, se ha conseguido el incremento del salario mínimo y ahora se ha vuelto otra vez a demostrar que cuando se quiere y se tiene interés, pues se recuperan como que cosas, pues como que el diálogo social, los sindicatos de clase, tenemos que estar en todo aquello que atañe a la clase trabajadora. No pueden atacar de que no somos entidades políticas puras para meternos ahí, pero nosotros tenemos un rodaje de lo que la clase trabajadora teníamos conseguido por nuestros padres y por nuestros abuelos, un rodaje de lo que hemos perdido con los recortes del PP y un rodaje de cómo con gobiernos progresistas como el que tenemos, poco a poco se va recuperando. Si no hay más palabras, damos por... pues no sé quién eres. Concha. Concha, pues venga. Bueno, yo agradecer que hoy nos hayáis ampliado y dado esta información, porque a los que estamos en el tema de pensiones nos hacía muchísima falta tener este nivel de información. Bueno, yo a Vicente le conozco de otro ámbito, y evidentemente la virulencia y la crueldad que hay por parte de los pensionistas a la hora de hablar de los fondos de pensiones e ir a degüello con los sindicatos es muy duro. Es muy duro. Y en vez de resaltar la parte positiva y todo lo que se ha conseguido, que insisto, que en vez de adjudicárselo dentro de la reivindicación y la lucha a los pensionistas, pues bueno, se están cebando ahora otra vez en todo lo negativo. Entonces, bueno, tenemos que salir con un buen bagaje ahí a la calle a tratar de aclarar ese concepto y esas posiciones tan duras, porque yo en algún momento les he dicho que si el próximo voto lo van a pedir para el PP y para vos, porque claro, dada la situación que están planteando, pues es de dudosa fiabilidad donde puedan tirar los pensionistas. Es decir, que nos habéis dado un arma, igual que el otro día en el Congreso, que fue altamente interesante para tirar para adelante. Y ojalá nos sigáis transmitiendo todo esto que tanta falta nos ha hecho, de verdad, ¿eh? Muy agradecida. A ver, yo las manos no las veo, no sé si hay alguien más con la mano, por el chat no hay más palabras y yo lo digo por la hora, que por mí no tengo ningún problema si queréis seguir, pero vamos, yo creo que lo que era el acto, que es lo que se ha supuesto el acuerdo y la modificación, ha quedado bastante clara y todo lo demás, pues bueno, pues la compañera ha dicho exactamente lo que yo os estaba tratando de transmitir, que
Hay cosas que no nos gustan, pero vamos a poner en valor lo positivo porque es un esfuerzo de todas y de todos nosotros. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima, compañeros. Hasta luego. Buen día. Gracias a todos. Adiós, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. A vosotros. Adiós, Vicente. Adiós, hasta la próxima. Una alegría verte en este entorno. Adiós.